Hoy, septiembre 29, es la celebración o celebramos a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Vamos a tomar para texto bíblico Juan 1, 47, 51. Juan 1, 47, 51. Vamos a hablar de los arcángeles y vamos a centrarnos también en el texto que es la revelación y el llamado de Natanael, que nos ayuda un poco también a entender este ambiente de los ángeles. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 1, 47, 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de hoy inicia la primera parte, versículos 45-48. Inicia mostrándonos o diciéndonos, contándonos cómo Jesús vio a Natanael cuando se acercaba y dice: miren a este que es un israelita de verdad, en quien no hay ninguna falsedad. Y Jesús le pregunta, y Natanael le pregunta a Jesús: ¿de dónde me conoces? Jesús le dice: antes que te llamara, te vi debajo de la higuera. Esta parte del texto puede ser un poco confuso si no entendemos un poco la historia del pueblo de Israel, y esa pregunta, ¿desde dónde me conoces?, da a entender en cierta manera las raíces de esa manifestación, digamos así, podríamos decir, es una profecía del Señor. Jesús entiende que Natanael es un israelita modelo, es una persona justa, digamos así. Cuando se le llamaba en Israel a una persona el hombre justo, no significaba simplemente que fuera una persona buena, sino que era una persona que era capaz de reconocer las Sagradas Escrituras, cumplir las Sagradas Escrituras e ir más allá de las Sagradas Escrituras en el amor a alguien o en el respeto por las personas. El hecho de que Jesús hubiera hablado de la higuera nos remonta al libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10, donde hay un texto bíblico que dice que así como el racimo fue encontrado en el desierto, así en el desierto se encuentra el pueblo de Israel. Así como una breva en la higuera, puse mis ojos en sus padres. ¿Sí? Es decir, la higuera tenía una significación muy profunda, profética, en su época, y el hecho de que Jesús hubiera dicho que Natanael fue encontrado debajo de la higuera del árbol de los higos, tiene este significado, ¿sí? Es como una manera de decir que Natanael se presenta como aquel israelita de veras, el justo, ¿verdad? El hombre que se ha conservado fiel a Dios. Y Jesús lo que hace con estas palabras es reafirmar este llamado que le hace a Natanael, esta bendición que es Natanael para su comunidad. Natanael, un poco extrañado, le responde: Maestro, ¿de dónde me conoces? Y entonces es cuando le dice: te vi debajo de la higuera. Allí Natanael logra conectar con su pasado, con el pasado del pueblo de Israel, con su experiencia, y descubre que este momento es importante en su vida, que es un llamado que está recibiendo hoy. Y entonces es cuando le contesta el Señor: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una manifestación, digamos así, clara de fervor de Natanael, donde en ese instante logró descubrir que Jesús no era simplemente otra persona que venía por ahí, sino que realmente era el enviado. Y empieza hablándole de Rabí, ¿sí? Es aquel maestro de verdad que es fiel a la tradición, ¿sí? Y que es fiel, digamos, al mensaje del Mesías, que es prácticamente algo fundamental en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Descubrimos y recordamos, por ejemplo, personas fieles
como Juan el Bautista, por ejemplo, pero en este caso, este es el Mesías, el que trae ese mensaje de verdad de salvación para el pueblo. Ya después los otros versículos, el Señor le responde: y porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera, por eso crees, grandes cosas verás. Y entonces viene una alusión a los ángeles, que es la que se toma para la lectura del día de hoy, que es la lectura del día de los arcángeles. Verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. La obra de Jesucristo en el mundo no es simplemente la obra de elegir a alguien de Israel, sino que allí se extiende muchísimo más. Y entonces la obra de Dios se conecta con una obra que aparece, una acción que aparece en Jacob, un sueño que tuvo Jacob cuando estaba en Betel, en Génesis 28, donde ve justamente esa escalera y los ángeles de Dios subir y bajar. Esa historia, ese momento que vivió Jacob, se está cumpliendo ahora en Jesucristo. Es decir, es toda una conexión de Jesús en este texto con la antigüedad, con el Antiguo Testamento, con todo lo que ha sucedido hasta ahora. Es el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Esa promesa que recibe en ese momento Jacob de ese cielo abierto y los ángeles y subiendo, se está viviendo en este momento en Jesucristo. No solamente es el hecho de que haya ángeles por ahí, ¿verdad? El significado de esa comunicación que existe entre Dios y Jesús el Hijo, ¿sí? El cielo abierto significa eso, no es algo que está cerrado a la acción constante, sino está dispuesto siempre para aquel que se llama Hijo del Hombre. El proyecto de Dios es un proyecto justamente donde el cielo se abre para permitir a todos aquellos que están dispuestos a aceptar el mensaje, para ser recibidos, digamos así, en esa acción salvadora, gracias a nuestro Señor Jesús. Ahora, miramos ahora una segunda parte de esta reflexión, y es descubrir que las cosas que se ven y se tocan no son las únicas cosas que existen, ¿verdad? Hay una realidad invisible de la historia, y es una realidad que prácticamente nos sobrepasa, y es esa realidad a la que hace referencia el Señor al final de este diálogo con Natanael, ¿sí? Es algo que apareciera oculto, pero que se abre en ese momento para que el hombre tenga la posibilidad de tener una visión beatífica, una visión de Dios en este momento. Y los ángeles lo que hacen es recordarnos esa visión trascendente, ¿verdad? De que hay un mundo que no es este mundo, que es un mundo que va más allá y que es el mundo al que estamos llamados todos nosotros. La Biblia no quiere presentar a Dios de una manera directa en la historia donde sea abrupta y donde quiera romper con todo lo que es el libre devenir de la historia del ser humano, sino que Él va a entrar poco a poco. Por ejemplo, cuando vemos las narraciones que ya nos acercamos a la hermosa fiesta de la Navidad, esa aparición del Señor lentamente sobre la sociedad, sobre la humanidad, no es algo abrupto, no es algo traumático, sino que lo hace incluso desde lo humanamente mínimo, digamos, desde los sufrimientos del hombre, ¿sí? Ahora, este ángel que nos dice que está abierta el cielo para que los ángeles suban y bajen, nos muestra también esa historia del mismo Jesús como aquel que es el enviado de Dios. Vale la pena recordar una palabra, por ejemplo, de los arcángeles. ¿Por qué son tres, no 4 y no 7? Algunos textos bíblicos hablan de que son 7 arcángeles, pero nunca los menciona. Algunos le ponen nombre a los demás, a los otros 4 arcángeles, basados en algunas tradiciones extrabíblicas, pero especialmente tradiciones judías. Pero los que la iglesia reconoce son 3, Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, que significa quien como Dios y que lo menciona el Apocalipsis, que es aquel que va a hacer una batalla frontal contra Satanás, que lo arroja de la tierra. Miguel es el que representa a los mártires que han derrotado a Satanás por la sangre del Cordero y también por el testimonio que dieron. Gabriel, recordamos nosotros, es el mensajero, es el mensaje de Dios y fue el que llegó a darle el mensaje a la Virgen María, ¿verdad? Gabriel significa la fuerza de Dios. A Rafael lo encontramos en el Antiguo Testamento también sanando los ojos heridos.
y también expulsando al demonio Asmodeo cuando estaba afectando a uno de los personajes del Antiguo Testamento cuyo nombre en estos momentos se ha olvidado. En el Evangelio de Juan se nos dice que los cielos están abiertos y los ángeles suben y bajan sobre Jesús. Allí justamente se vive ese sueño de Jacob que aparece en el capítulo 28 del Génesis. Esa presencia de Dios se manifiesta a través de esas tradiciones como la tradición de los ángeles, ¿verdad? Donde hay un ángel está la presencia de Dios porque es el enviado de Dios, el anunciante de Dios que viene a mostrar un camino, una vida nueva. Vamos ahora, preciado pueblo de fe, a darle gracias al Señor por la presencia de los ángeles en nuestra vida, especialmente los arcángeles. Pedirle al Señor que nos ayude a luchar cada día contra las acechanzas de Satanás, de la maldad en el mundo, que vemos que cada día se encarga más de adueñarse, de apoderarse de las almas incautas de este mundo. Confiémonos al amor de Dios y a sus infinitas bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.